Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión número 56 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Continuamos con la tercera parte del discipulado crístico según el Sermón de la Montaña, en el capítulo 1, Felicidades del Discipulado, en nuestro estudio de la Logia Blavatsky. Gracias a todos y adelante, querido Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos, como siempre. Me da gusto recibirlos en este espacio donde estamos compartiendo las enseñanzas del Maestro Jesús y la interpretación desde el punto de vista teosófico, que en sí mismo las enseñanzas de Jesús son de carácter teosófico. Bien, entonces hoy corresponde esta bienaventuranza, pero antes de entrar en materia, eh, esta vez no se me olvidó, voy a leer otro de los hermosos poemas de Amado Nervo. El título es Dar y dice así: todo hombre que te busca va a pedirte algo. El rico aburrido, la amenidad de tu conversación; el pobre, tu dinero; el triste, un consuelo; el débil, un estímulo; el que lucha, una ayuda moral. Todo hombre va a pedirte algo, y tú osas impaciente, y tú osas pensar: ¡qué fastidio! Infeliz, la ley escondida que reparte misteriosamente las excelencias se ha dignado otorgarte el privilegio de los privilegios, el bien de los bienes, la prerrogativa de las prerrogativas. Dar, tú puedes dar en en cuantas horas tiene el día, tú das, aunque sea una sonrisa, aunque sea un apretón de manos, aunque sea una palabra de aliento. En cuantas horas tiene el día, te pareces a Él, que no es sino dación perpetua, difusión perpetua y regalo perpetuo. Debieras caer de rodillas ante el Padre y decirle: gracias porque puedo dar, Padre mío. Nunca más pasará por mi semblante la sombra de una impaciencia. En verdad os digo que vale más dar que recibir. Amado Nervo. Muy bien. Ahora sí, empezamos. Nos vamos con la bienaventuranza. En Mateo 5:4 dice: bienaventurados los humildes, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Y entonces el comentario del señor John Hodgson es el siguiente: aquí la humildad no implica debilidad, se refiere más bien a una actitud en la que no hay nada de afán de hacer sentir las pretensiones de uno mismo. Los que están verdaderamente iluminados no experimentan jamás la más leve necesidad de hacerse sentir. Saben que el único que realmente existe es el Ser Supremo y han trascendido el ilusorio sentido humano de un yo personal. Los que han alcanzado esta actitud atienden su vida y sus relaciones con otros de una manera que no es hipócritamente mansa ni falsamente humilde y modesta. Están completamente libres de toda pretensión, incluso de respuestas que halaguen el orgullo o la bolsa. Aunque parezca extraño y contradictorio, el resultado es que logran una realeza interna y una abundancia interior suficiente para atender perpetuamente a todas las necesidades espirituales, mentales y hasta materiales. Bien, ahora vamos a la presentación, por favor. Y efectivamente, humildad no quiere decir pobreza material. Humildad quiere decir reconocimiento de
nuestras propias debilidades, también de nuestras propias virtudes y demás. Entonces, vamos a abordar el tema relacionado, comparado, haciendo un estudio comparado con las enseñanzas de La Voz del Silencio, que ha tenido mucho que ver en estas últimas sesiones, estos textos de La Voz del Silencio, con lo que aquí se dice. En primer lugar, vamos a definir lo que es humildad. Humildad es la virtud de conocer y aceptar las propias limitaciones, debilidades y capacidades, actuando con modestia, sencillez y respeto, sin pretensiones de superioridad. Implica una evaluación realista de uno mismo, libre de vanidad, y es esencial para la convivencia y empatía. En consecuencia, es la capacidad de admitir errores y aceptar que no se es superior a otros. Deriva esta palabra de la etimología en latín, que significa humilitas, es ligado a humus, la tierra, denotado proximidad a la tierra. Contrariamente, el orgullo busca ser alabado, glorificado, venerado y elogiado, incluso cuando no estamos presentes. Entonces, vemos, como hemos observado en ocasiones anteriores, cómo cada frase o cada precepto que da el Maestro Jesús está bien aplicado cuando buscamos la etimología y encontramos esto, ¿no? Encontramos que humildad viene del apego a la tierra, ¿no? Que está ligado a la tierra. Por eso dice que los humildes recibirán la tierra por herencia o en heredad, como dicen en algunas versiones de la Biblia. ¿Sí? Bien, ahora vamos a analizar qué es lo que significa eso desde el punto de vista teosófico. Bien, en primer lugar, tenemos que adentrarnos paso a paso para entender esto, este tema. Sabemos que, bueno, en teosofía sabemos o entendemos que el desarrollo psíquico, el desarrollo de poderes psíquicos, nos impulsa a tratar de adquirir esos poderes para poder servir, para poder ayudar, desde luego. Sin embargo, existen peligros dentro de ese desarrollo psíquico. Entonces, son tres los peligros del desarrollo psíquico, pero solamente vamos a ver el relacionado con la antítesis, el opuesto de la humildad, en este caso. El primero de todos, muy considerable, es el orgullo. La posesión de una facultad que, aun cuando es la herencia de toda la raza humana, está aún manifiesta solamente en muy raras ocasiones. Suele ocasionar que el hombre que ejerce la clarividencia se crea superior a los demás, se considere elegido por el Todopoderoso para una misión de importancia universal, dotado con un discernimiento incapaz de errar jamás o designado por los guías angélicos para ser el fundador de una nueva religión, etcétera, etcétera. Hay que recordar que al descorrer el velo que nos oculta el más allá, nos encontramos siempre con muchas pequeñas entidades juguetonas y traviesas, ansiosas de alimentar en nosotros tales pueriles ilusiones, de reflejar y dar cuerpo a tales pensamientos
y de desempeñar el papel de arcángeles o guías espirituales que pueda ocurrírseles. Desgraciadamente, es cosa sumamente fácil el persuadir al hombre común y corriente de que en el fondo de un ser es un ser extraordinario, digno de servir de receptáculo a una revelación especial, aun cuando sus amigos, por ceguedad o por prejuicios, no hayan hasta aquí advertido en él, de algún modo, tan relevantes prendas. ¿Sí? Entonces, vimos en esta explicación que efectivamente para las personas que intencionalmente buscan el desarrollo psíquico de la clarividencia o la clariaudiencia o de ver a través de las paredes y demás, lo hacen casi seguramente al 100% por obtener beneficios personales, beneficios egoístas. Y por eso se cuida mucho este aspecto hacia los aspirantes al discipulado. Se les previene de que deben tener mucho cuidado al tomar la decisión, en primer lugar, de ser aspirantes al discipulado. Y en segundo lugar, se les dice que el desarrollo psíquico es una responsabilidad que implica muchos peligros que pueden hacerle retroceder miles de años en su evolución y tendrá que iniciar de nuevo hasta borrar todo sentimiento de orgullo y de egoísmo, por supuesto. Entonces, esto es trascendental para la vida de un aspirante al discipulado, porque poseer un desarrollo psíquico, un poder de esta naturaleza, implica una gran responsabilidad. Bien, entonces, ustedes verán que vamos a estar hablando del orgullo, pero eso nos lleva a darnos luz acerca de lo que es la humildad también, por supuesto. Recordemos que estamos en un plano de donde existe desde el plano de la manifestación el par de opuestos, y el par de opuestos sirve para evolucionar. Por eso tenemos la figura de Dios por un lado y el diablo por otro. Sin embargo, en este caso, el orgullo representa el mal, y el mal es el que nos impulsa finalmente a crecer, a evolucionar. Bien. Sin embargo, ya al discípulo, al aspirante al discipulado o al discípulo, se le dice: guárdate del orgullo, porque el orgullo procede tan solo de la ignorancia. Muchas personas tienen una gran estima de sí mismas, les satisface juzgarse siempre bien, se conceptúan muy buenas personas, pero lo que sirve de base a su propia estimación no es siempre lo que el ego aprueba. El ego es la mente superior o el yo superior o el alma humana. En cambio, cualquier cualidad que se desarrolle en el ego es pura. Si, por ejemplo, se trata de un afecto, tal cualidad estaría siempre libre de celos, de egoísmos, de envidias. Desde luego, si parte del ego superior, del yo interno. Es un reflejo del amor divino hasta donde el ego puede reproducirlo en su propio nivel, es decir, en el nivel mental superior. Nuestros poderes intelectuales de devoción, de afecto, de simpatía, existen en nosotros en grado muy pequeño en relación con lo que habrán de llegar a ser. Bien, eso quiere decir que apenas estamos en un tramo de nuestra evolución donde empezamos a comprender muchas cosas de este tipo y que se nos dice aquí que todavía falta muchísimo desarrollo de la mente para decir que está completo ya ese proceso. Por tanto, en vez de sentirnos halagados con nuestras cualidades, debemos esforzarnos por acrecentarlas.
En algunas ocasiones nos enorgullecemos de nuestros conocimientos, de nuestros progresos, lo cual constituye un error, pues no hacemos otra cosa que cumplir con nuestro deber. Sí, efectivamente, debemos pensar siempre que hagamos algo que sea importante o que nosotros consideremos importante, podemos sentir alegría porque hemos logrado el objetivo, pero no decir que es algo tan importante y que nadie más pudiera haberlo hecho mejor que nosotros. Eso no podemos estar seguros de ello. Sin embargo, siempre debemos pensar que hacerlo por el cumplimiento de un deber y de la mejor manera, eso es lo mejor que podemos hacer definitivamente, sin pensar en la recompensa, sin pensar en un beneficio personal. Siempre debemos enfocar nuestra mirada, nuestros anhelos, nuestros deseos en función de los demás para poder ayudar, para poder apoyar el avance, el desarrollo de los demás, el desarrollo humano, desde luego. Y cuando digo humano, también quiero decir espiritual. El hombre carente de conocimiento se imagina que es grande, que ha llevado a cabo esta o aquella grande acción. El sabio conoce que solo Dios es grande y que toda buena obra es hecha tan solo por Dios. Es la voluntad una la que actúa a través de todos. Todo trabajo es hecho por el todo, no por las partes. Y lo que más nos es dado es constituirnos en buenos conductos para la labor de la divina actividad. Nuestro alardear es tan tonto como sería el de uno de los dedos de la mano. Haceos órganos saludables de la divina voluntad y encontraréis que el actor uno os está usando, porque ya os habéis capacitado para ser usados. Definitivamente, cuando estamos ya en favor de hacer un trabajo, no importa si somos estudiantes de teosofía, si somos masones, gnósticos, rosacruces, etcétera, etcétera, cualquier ser humano que esté trabajando en favor del progreso de la humanidad de manera altruista, definitivamente está haciéndolo sin que lo sepa muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, está haciendo el trabajo que la divinidad está interesada en realizar y que nosotros o quienes lo hacen lo están haciendo como un instrumento o como un amanuense en todo caso del poder divino para servir a la humanidad y para servir a los reinos inferiores. Y también, desde luego, el reino humano, una parte del reino humano, está capacitado para ayudar por consecuencia lógica a los reinos superiores al reino humano, como es a los maestros de sabiduría que conforman una jerarquía específica en los grados de evolución de los seres humanos. Apártate de la alabanza, oh tú, devoto. La alabanza conduce al propio engaño. Tu cuerpo no es el yo. Tu yo existe por sí mismo, sin un cuerpo, y no le afecta ni el elogio ni el vituperio. Cuando dice aquí yo, con la Y mayúscula, quiere decir la mente superior. Entonces, a la mente superior no le afecta ni el elogio ni el vituperio. A la mente inferior sí le afecta, a la mente que está relacionada con los deseos egoístas, a esa sí le afecta, porque entonces se hace la víctima, inventa cosas para salvar su buen nombre y demás. Entonces, siempre está autoengañándose esa mente inferior y es lo que prevalece en la mayoría de la humanidad actualmente. ¿No? Nuestro desarrollo, términos generales como humanidad,
no ha alcanzado el grado en que nos permita ser sinceros siempre, ser honestos siempre y ser, desde luego, consecuentes con lo que somos realmente. Un ser espiritual que está evolucionando, pero que en sí mismo es la representación divina y como tal no desea realizar ninguna acción egoísta. Bien, muchísimos hombres se han echado a perder por la alabanza inmerecida que conduce al orgullo, a todo aquel que no se ve con claridad lo que hay por delante o por encima de él. Aquellos discípulos que sean clarividentes en grado suficiente para ver a los maestros con frecuencia, no se hallan tan propensos a este peligro como muchos otros, porque no pueden menos que comparar su propia pequeñez con la grandeza del maestro. Su propia lucecilla macilenta con la gloriosa luz solar de su maestro. El hombre que mira hacia abajo y se compara con los que están por debajo de él es el más propenso a caer en el orgullo. Pero el mejor de todos los medios es el de no pensar en uno mismo, sino estar constantemente ocupado con la labor del maestro. Aquí encontramos esta gran enseñanza, por supuesto, que cuando nos alabamos a nosotros mismos y nos creemos merecedores de grandes honores, o que externamente un tercero o los terceros nos están alabando y nosotros nos creemos efectivamente lo que nos dicen, entonces estamos actuando a través de nuestro cuerpo de deseos, que es el alma animal, acompañada por la mente inferior, por los pensamientos de la mente inferior, que siempre son egoístas, discriminatorios, ¿sí? Y eso nos hace sentirnos orgullosos de lo que creemos que sabemos o de lo que somos. Entonces debemos tener mucho cuidado en este sentido. No, no estemos eh, tan ligados a este tipo de deseos de nuestra alma animal, porque eso nos arrastra irremediablemente hacia un tobogán de la discordia entre el yo superior y nuestra personalidad. Bien, por eso recomienda aquí que es mejor no pensar en uno mismo, sino estar constantemente ocupado con la labor del maestro. En este caso, como nosotros no estamos directamente relacionados porque todavía no merecemos ese privilegio de conocer a un maestro directamente y de saber lo que está haciendo el maestro, lo que sí debemos hacer en este caso es ser conscientes de que todo lo que hagamos debemos hacerlo de la mejor manera, esforzándonos siempre por servir lo mejor posible a donde tengamos que servir, donde estemos, con quien estemos, realizando la tarea o el trabajo, la misión que se nos ha encomendado, ya sea una misión de vida o una misión laboral o familiar, ya sea como padre, como hijo, como hermano, etcétera. Pero debemos tratar de hacerlo lo mejor posible, desde luego, pensando en que ese trabajo que estamos haciendo ayudará al desarrollo de toda la humanidad, no solamente de mi familia o de mis amigos o de mis compañeros de trabajo. Si ayudo a una persona, esa persona forma parte del todo que es la humanidad y entonces la humanidad dará un paso hacia el frente, avanzará, aunque sea 1 milímetro, por nuestra labor. Pero no pensemos en los resultados, simplemente cumplamos con nuestro deber. No estemos pensando si por cada acción mereceremos 1 punto o 10 puntos para nuestro récord. Simplemente hagámoslo porque es nuestro deber. La alabanza de sí mismo, oh discípulo, esa manera de una torre elevada
a la cual ha subido un loco presuntuoso que permanece allí en orgullosa soledad e inadvertido de todos, excepto de él mismo. Sí, efectivamente, cuando nuestro orgullo nos encumbra y nos hace sentirnos todopoderosos, creemos que todo mundo nos ve, que todo el mundo nos observa y nos reconoce nuestros supuestos logros. Generalmente no es así. Se engaña uno, la mente inferior lo engaña a uno y uno va derrochando actitudes inconvenientes frente a todos y hasta ridículas a veces, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con todo esto. El símil de la torre es, en verdad, muy apropiado, pues el orgullo aísla al hombre de sus semejantes. Por ejemplo, si el hombre está orgulloso de su saber, tratará de que permanezcan los otros más ignorantes que él, para disfrutar así de su posición de superioridad y también cuando imparta los conocimientos que posea. Solamente lo hará con el fin de ostentación. Un hombre así está siempre ocupado en ampliar el abismo que existe entre él y los demás para poder mirarlos desde su torre, desde su engreimiento, desde su orgullo. Y entonces a todos puede verlos por encima del hombro, ¿verdad? Hacia abajo, ¿sí? He de comentar algo que es necesario hacer. Parte de estos comentarios que vienen después del precepto son hechos por la señora Annie Besant y el señor Leadbeater, a los cuales yo agrego también los eh, comentarios que a mí me parece que pueden dar una mayor claridad a estas explicaciones que me parecen muy claras, pero que sin embargo, pues agregarle algo más, esa es la intención de que queden más claros aún, o agregarle algo más. Espero que se cumpla mi objetivo en ese sentido. Bien, los primeros repiten con orgullo. Vean, yo sé, es decir, los orgullosos dicen, yo sé, y requiere de ese reconocimiento, ¿no? Los segundos, aquellos que humildemente han recogido la cosecha en voz baja, dicen, así lo he oído. No se apropian ninguna idea, ningún precepto, ningún resultado. Todas las escrituras budistas comienzan con, dice así, así he oído. Es este un principio humilde. No nos dicen, esto es absolutamente cierto y debes creerlo, sino, esto es lo que se ha dicho y sería conveniente tratar de entenderlo para poder llegar a conocer los hechos reales. Es una actitud de investigación, no de dogmatismo. No obstante, aun cuando parezca extraño, ha habido quienes lo han tomado en otro sentido y por completo equivocado, pues dicen, es inútil sostener algo diferente acerca de este asunto porque así fue dicho con autoridad. En este sentido, me llega a la memoria, más o menos, trataré de decirlo pegado, lo que dice la escritura, cuando el señor Buda, aunque 1 millón de personas aseveren, aseguren que lo que dicen es la verdad, si tú no estés de acuerdo, está bien. Porque cada uno de nosotros debe investigar por sí mismo hasta encontrar la verdad, no hacer oído a las versiones que digan unos u otros. Por eso es tan importante decir todo esto, porque es necesario que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de investigar y que lo que aquí decimos puede someterse a su propio juicio. Si al cabo de la investigación
al cabo de profundos razonamientos o de razonamientos del nivel que sean, se llega a la conclusión, porque se entendió a través de un análisis profundo, que esto que se está diciendo aquí concuerda con lo que investigó, entonces adelante. Y si no concuerda, entonces, pues también sirve, porque cada quien puede tener su verdad y eso le sirve para irse desarrollando poco a poco. Para eso tenemos el poder mental, para poder discernir. Y este es el trabajo que tenemos por delante, cada uno de nosotros. No solo los que estamos presentes, sino toda la humanidad. Aunque aquí se habla de la separatividad en esta nota, también tiene elementos que hablan acerca del orgullo y de la humildad, aunque no se mencione. Entonces dice, mata todo sentimiento de separatividad. La nota dice, no imagines que puedes separarte del hombre malvado o del insensato. Ellos son tú mismo, aunque en grado menor que tu amigo o tu maestro. Pero si dejas arraigar en ti la idea de separación de cualquier cosa o persona mala, al obrar así creas karma que te ligará a aquella cosa o persona hasta que tu alma reconozca que no puede estar aislada. Recuerda que el pecado y el oprobio del mundo son tu pecado y tu oprobio, porque tú formas parte de ti mismo. Tu karma está entretejido de un modo intrincado con el gran karma. Y antes de que hayas logrado el conocimiento, es preciso que hayas pasado por todos los lugares, así inmundos como puros. Por tanto, ten presente que el vestido manchado, cuyo contacto te repugna, puede haber sido el tuyo ayer, o quizá lo será mañana, y si horrorizado apartas tus ojos de él, una vez echado sobre tus hombros, más a ti se adherirá. El hombre que se cree justo se prepara un lecho de cieno. Abstente, no para permanecer limpio, sino porque el abstenerse es un deber. Esto es una nota que viene dentro de los preceptos que se dan, como es este precepto número 8, que viene en el libro Luz en el Sendero, que son las instrucciones del maestro, el maestro, ay, se me fue ahorita, el maestro griego, que no recuerdo su nombre en este momento, y que Mabel Collins, o Mabel Collins, expone en su libro Luz en el Sendero. ¿Era Aristóteles? No, no, es ay, ahorita se me fue. Es un maestro de Hilarión, compañero, perdón, Hilarión, Hilarión. Hilarión, el maestro Hilarión, sí, gracias. Es un maestro, digamos, que forma parte de los maestros de sabiduría, de los cuales hablamos, de los fundadores de la Sociedad Teosófica, como el maestro Kachi y el maestro M, que son el maestro Kuthumi o Kutumi y el maestro Moria. Bien, gracias, Caro. Bien, entonces aquí vemos cómo cuando pretendemos que el separarnos por clases sociales o por grado de inteligencia o perspicacia y demás, el separarnos de los demás, eso nos hace ser eh, distinguidos de una manera u otra como seres diferentes o seres que merecemos un trato especial más, más grande que se otorga a los que no tienen la misma condición de nosotros, y entonces eso habla del orgullo precisamente. Entonces,
a medida que el hombre va reconociendo que todos somos uno y que todos estamos aquí para ayudarnos y que recibimos ayuda a través del ejemplo o a través de acciones, las que sean, todos necesitamos de todos para poder evolucionar. Eso es innegable. Así lo podemos ver. Hay todo tipo de oficios dentro dentro de la sociedad humana, y unos recogen basura, destapan los drenajes, las tuberías que transportan aguas negras, así como quienes podan los jardines, los arreglan, riegan las flores, y también los grandes escultores, los pintores, los maestros que guían a los niños, en fin, todos necesitamos de todos, todos, absolutamente todos, y eso debemos reconocerlo. Desde el trabajador más humilde hasta el más encumbrado científico o filósofo, todos somos parte de lo mismo, de la humanidad, y todos nos necesitamos. Aquí viene otra sugerencia, otro precepto, donde se insta al discípulo a que sea humilde. Si tú no puedes ser sol, sé entonces el humilde planeta. Si no te es dable resplandecer como el sol de mediodía sobre el monte nevado de eterna pureza, entonces, oh neófito, elige una vía más humilde. Y así vemos que en la clave de la teosofía se dice: ningún teósofo, refiriéndose desde luego a los estudiantes de teosofía, debe contentarse con una vida ociosa o frívola, que no le reporta ningún verdadero bien y menos lo produce a los demás. Debe trabajar en beneficio de aquellos pocos que necesiten de su ayuda, si se siente incapaz de luchar por la humanidad en general, contribuyendo así al progreso de la causa teosófica. Ningún teósofo debe prestar demasiada importancia a sus progresos personales en los estudios teosóficos, pero debe estar dispuesto a trabajar con todas sus fuerzas por los demás. Entonces, volviendo al precepto, efectivamente, si no tiene uno la capacidad o la oportunidad de alcanzar un tal poder que le permita a uno servir a muchos, si no podemos hacerlo, conozcámoslo sinceramente y no gastemos nuestra energía, y entonces hagamos lo que podemos hacer únicamente y demos apoyo a una o a dos personas en el momento apropiado y de la mejor manera, para que haya un buen resultado en ese servicio que estamos ofreciendo o que estamos otorgando. Es importante que lo veamos así. Si pretendemos ser el sol y no tenemos el brillo suficiente ni el calor suficiente, entonces no pretendamos alcanzar ese grado de poder, y seamos humildes y hagamos lo que podemos hacer únicamente. Y aquí está muy bien el ejemplo entre el sol y un planeta. No es lo mismo tener el gran poder que tiene el sol con el poder que tiene un planeta, que requiere, desde luego, del apoyo de la energía solar para poder vivir. Es la vida de los planetas. Y también nosotros, si tenemos ciertas capacidades desarrolladas y podemos ponerlas al servicio de los demás, entonces, en el nivel que nos encontremos, tratemos de servir con lo que tenemos a la mano, con lo que podemos dar bien y siempre con amor hacia los demás. Aquí nos habla de una responsabilidad. Señala el camino, aunque sea vagamente y confundido entre la multitud, como lo muestra la estrella vespertina
a aquellos que siguen su ruta en la oscuridad. Yo interpreto esto cuando dice "y confundido entre la multitud", o sea, no quieras brillar. Desde tu lugar, desde donde estás, humildemente, colabora con los demás, señala, ayuda, guía, si te es posible, a quien esté sumido en la ignorancia, pero de manera amorosa y sin esperar el resultado de tu buena acción. ¿Para qué? Para que aquel que está en la oscuridad conozca un poco de la luz que le hará caminar con mayor seguridad, con mayor confianza en el sendero de la vida. Luego dice, contempla como Migmar, es decir, Marte, cubriendo su ojo con su velo carmesí, pasa majestuosamente sobre la tierra adormecida. Observa el aura ardiente de la mano del Agpa, es decir, Mercurio, extendida con amorosa protección sobre las cabezas de sus ascetas, o sea, de aquellos iluminados. Ambos son ahora servidores de Enjima, el sol, dejados en su ausencia como centinelas silenciosos durante la noche. Uno y otro fueron, sin embargo, en pasados kalpas, Njimas, es decir, soles, resplandecientes y podrán en días venideros convertirse de nuevo en dos soles. Tales son las caídas y los encumbramientos de la ley kármica en la naturaleza. La tierra misma, cuando era una bola de fuego, pues se parecía a un sol, era un pequeño sol. Y así ocurre con todos los planetas en su caída en la materia, precisamente, porque todos los planetas inician como planetas totalmente espirituales, que no se ven, pero están ahí. Y a medida que van descendiendo en su evolución, en el arco descendente, que al cual se le llama involución, como quiera que sea, va en camino, es un aspecto, la involución, la llamada involución, solo es un aspecto de la evolución, como es el caso de nuestro planeta actualmente, que está en el nivel más bajo, en el nivel más material, que ya estamos saliendo de él, porque estamos más allá de la mitad de la cuarta ronda, porque ya estamos en la quinta raza de las 7 que habrán de aparecer y desarrollarse en este plano y en esta misma ronda, en esta cuarta ronda. Entonces, es precisamente que todos los planetas han sido soles, pequeños soles. Y entonces, también nosotros, cuando partimos de el mundo átmico, del plano átmico, de donde parten todas las, las chispas divinas, es decir, las mónadas espirituales, y van cubriéndose de materia a través de los manvántaras, de los grandes periodos de manifestación de la vida, a través de cada uno de los planos. Es que llegamos hasta el punto donde estamos en este momento como seres humanos y que estamos ya con nuestra mirada hacia lo alto, hacia el espíritu. Cuando digo alto no me refiero al cielo, sino hacia, metafóricamente, hacia lo elevado, hacia lo espiritual. Bien, y entonces, como estamos sometidos a la ley kármica y a la ley de evolución, pues a veces caemos, nos tropezamos, nos resbalamos, caemos y nos levantamos. También así es la vida de los planetas y de los sistemas solares. Como es el caso de los planetas, como el caso de Marte, que en este momento no tiene una humanidad manifiesta, ni tiene una vida manifiesta como la que tenemos en la Tierra. Llegará nuevamente su periodo en que vuelva
a tener condiciones, digamos, supongamos que deben revestirse de, de vegetales y de todo lo que existe en la tierra con agua y demás. Bueno, si ese fuera el patrón que se va a seguir, Marte nuevamente tendrá esa posibilidad en su camino evolutivo como planeta. Bien. Sé como ellos, la Nu, es decir, como los planetas de los que hablamos. Da luz y alivio al fatigado peregrino y busca al que salve todavía menos que tú. Aquel que sumido en cruel desolación, detiénese hambriento del pan de la sabiduría y del pan que alimenta a la sombra, sin maestro, sin esperanza ni consuelo, y hazle oír la ley. En una nota al calce dice Madame Blavatsky, Njima, el sol de la astrología tibetana, Migmar o Marte, está simbolizado por un ojo y Lakpa o Mercurio por una mano. Hay aquí diversos puntos de interesante analogía. Los dos planetas que se mencionan dan su luz por la noche cuando el sol desaparece y todo está oscuro. Así es como nosotros habremos de ayudar a aquellos que se hallan en oscuridad mayor que la nuestra. No hay alguien que no pueda encontrar a otro que sea más ignorante que él y a quien pueda instruir, aun cuando los que nos rodean no estén listos todavía para entrar en el sendero. Podemos conducirlos en la recta dirección hacia él. Desde luego que este párrafo se refiere a personas que ya están más instruidas. En nuestro caso, que estamos compartiendo este estudio, pues nos vemos entre iguales. Sí, quizá algunos sepamos algunas cosillas más y algunos otros que por no haber tenido contacto con los textos teosóficos, pues es natural que sepan menos, pero no nos hace ni mejores ni peores seres humanos respectivamente. Cuando se transfirió la vida de la Luna a la Tierra, los planetas brillaban y alumbraban como soles pequeños, pero Marte está ahora desierto en su mayor parte y por eso refleja luz, una luz amarilla o rojiza. Desde el punto de mira del poético autor de estos versículos, ambos planetas están haciendo su mejor labor al dar ahora luz al hombre. Esta idea ilustra el hecho de que nosotros no necesariamente estamos haciendo nuestro mejor trabajo cuando brillamos más. Y también cuando se va a construir un edificio, han de ponerse primeramente los cimientos. Estos no cuentan mucho en lo relativo a la apariencia, es decir, al relumbrón, pues quedan ocultos a la vista, pero sobre ellos se construirá el edificio. Y eso es justamente lo que hace de un ser que es humilde, de un ser humano que es humilde, que prefiere estar desde la multitud o desde la sombra o desde lejecitos haciendo su trabajo y no aparecer como el benefactor, no aparecer como el héroe, sino que simplemente hace su trabajo y ve que se obtiene el resultado adecuado del propósito y eso es lo mejor que se debe hacer. Exponerse a la mirada de los demás es exponerse a que los demás le acrecenten a uno la vanidad y el orgullo. Por eso se recomienda que el trabajo que hagamos lo hagamos humildemente y no aparecer como los héroes, no aparecer como los creadores del beneficio hacia los demás, sino que simplemente se hace el trabajo por el deber de servir a los demás. Sé humilde si quieres alcanzar la sabiduría. Sé más aún si de la sabiduría ya eres dueño. Sé como el océano que recibe todos los arroyos y los ríos. La potente calma del mar permanece inalterable, sin sentirlos. Desde luego, si se es humilde, no le afectará ni los halagos ni las críticas. Como ya he dicho,
El que se halla en presencia de los maestros no puede menos que ser humilde, porque es consciente del abismo que existe entre ellos y él, y no porque la presencia física del maestro cause inquietud o depresión alguna. Por el contrario, en su presencia nos encontramos mejor que nunca y nos damos cuenta de que podemos lograr lo que ellos han logrado. Lo mismo pasa con la obtención del conocimiento. El hombre que ha llegado a captar algunas de grandes ideas puede, igualmente, darse cuenta de lo que queda por aprender y que él no sabe aún, y de qué gran misterio envuelve las cosas comunes y corrientes que otros creen que son enteramente sencillas y bien comprendidas. Y así, aquel que tiene mucho conocimiento es capaz de ser humilde y por eso se previene al aspirante que, cuando el orgullo nazca en él, es señal de que inconscientemente está cerrando frente a sí la puerta que conduce a posteriores y más elevados conocimientos. Sí, efectivamente, la vanidad y el orgullo son de los obstáculos más grandes que tiene que vencer el hombre. Y en términos generales o de manera específica, el aspirante al discipulado. Es un gran obstáculo que hay que vencer. Es una tentación constante el sentirse superior a los demás. Por eso es importante que desde ahora, que no somos aspirantes al discipulado, por lo menos de intención, vayamos teniendo en cuenta todas estas enseñanzas que son muy valiosas. Ah, grande es aquel que aniquila el deseo, más grande es aquel en quien el yo divino ha destruido hasta la noción del deseo. Vigila lo interior, no sea que mancille lo superior. El candidato deberá también aprender a conducirse en medio de la confusión del mundo que pesa constantemente sobre él, física, astral y mentalmente, sin permitirle que lo agite. De tal manera deberá disciplinar sus vehículos inferiores que responda no a esos llamamientos externos, sino a los mandatos internos. El ego es divino, con su ayuda habrá de dominarse al yo inferior y cuando esto se logre, el ego o la mente superior a su vez deberá ser controlado por la mónada, o sea, el espíritu, el eterno ser. Para que todo esto pueda verificarse, el discípulo tendrá que vigilar constantemente sus vehículos, cuidando, cuidando de la pureza del alimento, de la bebida y del magnetismo, de las palabras, sentimientos y pensamientos. Sí, desde luego, el, el yo superior, una vez que ya ha tomado las riendas de su destino, por lo tanto, debe de cuidar sus emociones y sus deseos, porque de ello depende si su andar en ese sendero es hacia arriba o hacia abajo, es hacia adelante o es hacia atrás. Esto es muy importante. Dominar a la personalidad es una gran tarea que tiene el yo superior, la mente superior. Cuando empieza a actuar, claramente se nota, porque las personas saben controlar sus emociones, porque las personas que ya dominan ese aspecto no caen fácilmente a todos los deseos, ni a la glotonería, ni a los excesos de todo tipo de sensualismo. Entonces, esto es muy importante. Por eso dice, grande es aquel que aniquila el deseo. Por supuesto, el deseo, recordemos, que finalmente habrá de traducirse, habrá de convertirse, transmutarse en poder de voluntad. El deseo está dominado por las bajas pasiones y la voluntad habrá de erigirse como
el supremo principio que ayuda al hombre a encaminarse hacia lo elevado, hacia lo espiritual. Ha llegado a ese término la penosa tarea, es decir, en la evolución del hombre, y que se ha hecho ya discípulo del maestro o está a punto de hacerse discípulo. Esto tiene dos explicaciones posibles. Una, cuando dice ha llegado a su término la penosa tarea, es cuando el aspirante al discipulado finalmente es aceptado. Y la otra, como se ve, también es de cuando ha pasado la cuarta iniciación, o sea, la crucifixión significada a través de la vida de Cristo. Entonces, ha llegado a su término la penosa tarea. Tu labor casi ha concluido. Muy poco falta para pasar el ancho abismo que abría sus fauces para tragarte. Has atravesado ya el pozo que rodea la puerta de las humanas pasiones. Has vencido ya a Mara y su hueste furiosa. Has extirpado de tu corazón la corrupción y lo has sangrado de todo deseo impuro. Entonces la explicación es la siguiente. No debemos interpretar equivocadamente la afirmación de que el trabajo del candidato está casi concluido. El Nirmanakaya, en su mucho más elevado nivel, trabaja aún, y lo mismo puede decirse de Logos mismo, pero quizá debamos trazar una distinción entre la penosa tarea de liberarse de los defectos de la personalidad y la actividad gloriosa que continúa en los planos elevados después de que la personalidad ha sido conquistada. Entonces, cuando el discípulo o el aspirante al discipulado ya se ha purificado mayormente, no completamente, ya es admitido como discípulo al sendero por uno de los maestros, que lo habrá de guiar, lo habrá de orientar y proteger y cuidar para que esté a salvo. Y desde luego también cuando llega el momento de la cuarta iniciación. En esa cuarta iniciación, el ser humano que ha alcanzado esa etapa de evolución o de conciencia se desapega completamente de la cosa material. Y por eso aquí dice, has extirpado de tu corazón la corrupción y lo has sangrado de todo deseo impuro. Simbólicamente, sangrar el corazón es desgarrar el alma, por supuesto, por el trabajo que tiene que hacer, ¿sí? Para separarse. No es fácil separarse de la cosa material, pero entonces, por eso significa aquí como aquel acto en que el corazón, que es el centro de la vida en la vida física, ha de ser sangrado, ha de ser entregar prácticamente casi la vida en nombre de la pureza, en nombre del espíritu. Igual pensamiento se aplica a la cuestión de la fatiga. El trabajo incesante causa gran fatiga al cuerpo físico, pero en los planos del ego, el trabajo es gozo purísimo. No existe ya diferencia entre el trabajo y juego, como lo hay en los planos inferiores. Una vez que el hombre ha visto el gran sacrificio de Logos y la forma en que los maestros se entregan a su trabajo, no queda ya para él otra posibilidad que la de colaborar con él y hacer todo lo que le sea posible para ayudar. El gran sacrificio de Logos quiere decir, el Logos es, en todo caso, podemos interpretarlo como el Logos planetario, que está, digámoslo así, ofreciendo su servicio para que la humanidad a la cual él vigila y que es su responsabilidad de que progrese y de que se emancipe finalmente, es algo que debemos valorar
ese gran sacrificio, esa ofrenda que hace hacia la divinidad, hacia el progreso, hacia la evolución. Y entonces nosotros debemos hacer lo mismo. También ofrendar nuestras acciones por el bien de los demás, tanto a los reinos inferiores como al reino humano y a los reinos angélicos, digamos, a los reinos que están por encima del reino humano. Nuestro trabajo es colaborar con todos los reinos, los infrahumanos y los suprahumanos, desde luego. Asimismo, es lo mismo que hace el logo solar. También se manifiesta para que la evolución continúe y es prácticamente ese logo solar el que está evolucionando a través de nosotros. Justamente, si entendemos que ese logo solar que está detrás, que es el sol espiritual y que es el que le da vida a todo el sistema solar, entonces nosotros somos instrumentos de su poder, de su amor. Y se dice en los textos sagrados que nosotros somos una y la misma cosa con Él, porque no estamos separados. Somos la misma energía de Él mismo, del todopoderoso Dios de este sistema solar que está actuando a través de nosotros. Somos, por lo tanto, la energía de ese logos y por tanto somos ese logos mismo manifestado a través de nuestra personalidad o de nuestro pequeño espíritu. Estamos aún considerando a un hombre que no es del todo puro, porque aún es capaz de algún egoísmo, cuando dice precisamente que la tarea aún no ha concluido. A eso se refiere. Un pensamiento es impuro cuando tiene el más ligero tinte de egoísmo, por bueno que pueda ser en otro sentido. Puede haber un pensamiento con algo de orgullo. Por ejemplo, los demás me juzgarán bien por haber hecho esto. Esto podría llamarse impuro cuando consideramos este alto nivel del sendero. No solo debemos desechar toda impureza, sino que debemos procurar que nunca nos llegue. Y aquí insiste, mas no ha concluido todavía tu tarea, glorioso combatiente. Construye alto, la nu, o sea, discípulo, el muro que circunda la isla santa. La isla santa es el yo superior, el dique que protegerá tu mente del orgullo y de la satisfacción al pensar en la grande hazaña llevada a cabo. Un sentimiento de orgullo echaría a perder la obra. Constrúyelo fuerte, no sea que en su furioso embate las olas que suben al asalto y baten la orilla desde el grande océano del Maya mundial traguen al peregrino y la isla. El peregrino es la mónada espiritual y la isla es el yo superior que reencarna. Sí, aún después de haber conseguido la victoria. Tu isla es el siervo, tus pensamientos los sabuesos que le fatigan y acosan en su carrera hacia la corriente de vida. Ay del siervo que es alcanzado por las furias ladradoras antes de llegar al valle del refugio, Ñan Marga, llamado Sendero del Conocimiento Puro. Para poder sostener la posición que ha ganado ya contra la fuerte presión del pensamiento de millares de personas, de la cual hemos hablado con frecuencia, necesita ahora el aspirante fuerte concentración y positivo poder de pensamiento. Esta fuerza le es necesaria antes de que pueda tener éxito en la meditación que le habrá de llevar hasta los niveles más elevados del plano búdico. Dice, para poder sostener la posición que ha ganado ya contra la fuerte presión del pensamiento de millares de personas, es decir, que todo aquel aspirante al discipulado o el discípulo es influenciado por la potentísima fuerza del pensamiento
no de millares, sino de millones de personas que construimos la gran masa humana. El candidato o el discípulo tiene que luchar contra esa fuerza, porque no le es ajena, porque es parte de su karma, porque él contribuyó también a que eso existiera. Él estuvo fortaleciendo con sus pensamientos y sus emociones a que esa fuerza existiera. Entonces ahora tiene que luchar contra la presión de ese poder que él mismo ayudó a construir. Vean la tarea tan impresionante que debe realizar un ser humano y no somos conscientes de ello. Entonces, por eso aquí la invitación es de que hagamos lo mejor que podamos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. La isla, nos dice Madame Blavatsky, es el ego superior, el yo pensador. Deben ser eliminados todos los bajos pensamientos para que lo elevado pueda manifestarse. Conservar su propia conciencia positiva bajo todas las circunstancias y sostiene que no hay nada que pueda dar la mediunidad pasiva que no pueda obtenerse por la clarividencia consciente. Aryasanga dice: ay del siervo que es alcanzado. Esto significa, ay del ego que es víctima de prejuicios por haber sido vencido por la presión de los pensamientos del exterior. No podrá, en tales condiciones, alcanzar el lugar del verdadero pensamiento o del pensamiento más elevado, que es el pensamiento divino, que es el pensamiento de amor puro. Tomar para sí la humilde vestidura del Nirmanakaya es renunciar a la eterna felicidad de uno mismo para contribuir a la salvación del hombre. Alcanza la bienaventuranza del nirvana, pero renunciar a ella es el paso final supremo, el más alto en el sendero de la renuncia. La definición de Nirmanakaya es la siguiente: es aquella forma etérea que adoptaría uno en el momento en el que, abandonado su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo astral, poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un adepto. El bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida que avanza en el sendero, habiendo alcanzado la meta y rehusado el goce de la recompensa. Continúa en la tierra como adepto y cuando muere, entre comillas, en lugar de ir al nirvana, permanece en aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible para la humanidad no iniciada, para velar por ella y protegerla. Es decir, que cuando después de que pasa por la prueba de cierta iniciación, como el caso del Señor Cristo, que pasó la cuarta iniciación, entonces queda liberado del karma, lo mismo que el señor Buda. ¿Y cuál es la decisión? Ellos se convierten en nirmanakayas, es decir, que se abre ante ellos, una vez que logran su liberación, 7 senderos, 7 oportunidades. Una de ellas es el descansar y otra, ponerse al servicio de logos para poder desempeñar en algún otro sistema, algún trabajo. Y estos nirmanakayas, como el señor Buda y el señor Cristo y otros grandes seres que acompañan la evolución de la humanidad terrestre, prefieren quedarse para continuar su trabajo humildemente, sin que nadie los vea. Es la suprema expresión de la humildad, porque nadie conoce de su trabajo. Nadie, por lo menos, o la gran mayoría de la humanidad, para no decir que nadie, que la totalidad, la gran mayoría de la humanidad no sabe el servicio que está recibiendo de estos grandes seres, que ellos con plena, con suprema humildad, han renunciado al derecho que ellos han ganado
de poder ir al nirvana y descansar después de los millones de años en que ha luchado en la tierra haciendo el bien y también cometiendo errores y que finalmente se libera de ello, se libera del karma y que decide quedarse y no disfrutar de ese gran premio para ayudar a la humanidad, porque él es parte de la humanidad y se siente la humanidad misma. Ese es el supremo acto de humildad que hacen los grandes maestros de sabiduría para la salvación de la humanidad. Y entonces, con esto, les agradezco su presencia y su atención y su paciencia. Ricardo, adelante, por favor. Sí, gracias, Enrique. Pues de muchísimas cosas de las que nos nutriste y nos recordaste, rescato dos, bien pequeñas, pero a la vez bien grandes, especialmente al inicio de tu disertación. Una es, me llamó muy poderosamente la atención cómo estos autores teosóficos y tú mismo nos recuerdas el tema de la humildad, ¿verdad? Ese ser pequeños, pero pequeños en el sentido de que uno reconoce sus limitaciones. Y ese ser pequeño en el sentido de trascender más allá del ego, ¿verdad? Porque el ego nos pone trampas y el ego nos hace creer ficticiamente que somos grandes y que somos buenos y que, y que somos superiores y etcétera, etcétera, cuando en realidad son puros cuentos, ¿verdad? Y puras trampas. Es muy difícil recordarnos constantemente que esto no es así, por lo que tú mismo nos dices, ¿no? Y nos lo dicen los maestros, por la etapa evolutiva en que nos encontramos como raza humana, ¿verdad? Ese es un punto. El otro punto es eh, lo que nos recuerdas del budismo y del señor Buda, y que también nos lo recuerda la señora Blavatsky, donde dice sobre la investigación. Es decir, estas enseñanzas nos las dicen los maestros de sabiduría porque ellos ya pasaron por este camino y porque ellos ya saben de lo que se trata y nos tratan de abrir los ojos de cómo es esto. Entonces ellos mismos nos dicen, esto es por investigación y por vivencia personal, en lugar de porque lo creas, incluso decía el señor Buda, hasta porque lo diga yo, ¿verdad? O sea, no porque lo diga yo me vas a creer ciegamente. Es más valioso que tú mismo lo investigues por ti mismo y que tú mismo llegues a tu propia verdad y no nada más porque lo diga una autoridad, ¿no? Entonces ahí la importancia de la investigación y del conocerse a sí mismo, de la introspección interna y no nada más ese dogmatismo de porque lo dice la señora Blavatsky o porque lo dicen los maestros o porque lo dice Enrique, ¿verdad? O porque lo dice Isaac Hawley o porque lo dice Buda, el señor Buda, o porque lo dice el señor Cristo, ¿no? Entonces, ellos son brújulas, ¿no? Ellos son faros que por su propio desarrollo espiritual tan alto que ya tienen, pues nos recuerdan de lo que es posible hacer, con mucho trabajo, con muchísimo trabajo, pero es un testimonio y es un ejemplo de vida de decir, mira, ya llegué hasta acá y se puede. Pero pues el trabajo, como siempre lo hemos dicho, es muy personal y nada más depende de nosotros. Es lo que quería apuntar, Enrique. Muchísimas gracias por, por nutrirnos esta noche. Sí. Gracias por tu participación, querido Ricardo. Muy importante lo que nos dices para abundar en el tema precisamente de la humildad. Por eso precisamente relacionado con que no creamos a pie juntillas todo y que debemos nosotros investigar por nosotros mismos. Por eso
uno de los lemas primordiales de la Sociedad Teosófica es libertad de pensamiento. Cada quien debe ejercer su propia libertad, es libre de pensar como pueda o como quiera para investigar, eso sí, para investigar. Vamos a dar por concluida la sesión, agradeciéndoles nuevamente su valiosa presencia y su paciencia, por supuesto. Su interés siempre será reconocido de mi parte porque es muy valioso que ustedes estén aquí y que juntos tratemos de comprender el sentido de estas valiosas enseñanzas. Eso creo. Les envío un fraternal abrazo y mis mejores deseos porque tengan un feliz descanso y los días venideros los disfruten con alegría y con amor.